Vamos a conversar acerca de un tratamiento que, si bien ya se practica en Estados Unidos y en Europa hace ya muchos años, en Chile aún es desconocido y se usa de forma aislada como tratamiento para el cáncer: la inmunoterapia. Para analizar este tema nos encontramos con el presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Regenerativa, el doctor Raúl Ríos. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros en EMOL TV. No, encantado. Gracias a ustedes por la invitación, Alicia. Doctor, para partir con el tema, vamos por lo más básico para que la gente en su casa entienda de lo que vamos a conversar. ¿De qué se trata y cómo funciona la inmunoterapia? Bueno, la inmunoterapia ya se conoce hace más de 100 años en la medicina. En realidad, por ejemplo, las vacunas, que usamos muchas, son inmunoterapia. Hace muchos años se practica también la inmunoterapia para las alergias o para enfermedades autoinmunes. Estuvo mucho tiempo como bien soslayada, pero tomó renombre ahora en el tratamiento del cáncer, porque en realidad consiste fundamentalmente en reforzar el sistema inmune. Es enfrentar el cáncer desde otro punto de vista. En general, todos los tratamientos que conocemos de cáncer atacan al tumor, a la célula cancerosa, pero no refuerza el sistema inmune. Por lo tanto, está destruyendo células, pero no vamos a la causa, sino que al síntoma. Nuevamente en la medicina nos pasa muchas veces que estamos tratando el síntoma, como es la célula cancerosa, pero no la causa, que es lo que provocó el cáncer. Y la inmunoterapia en realidad está orientada un poco a eso, a reforzar el sistema inmune para que nuevamente reconozca esa célula como una célula cancerosa. Entonces, esas serían las principales diferencias con los tratamientos ya conocidos como la quimioterapia y la radioterapia, que estas, si bien van directamente al tumor, por así decirlo, y ataca solo al tumor, por otra parte la inmunoterapia entrena al sistema inmune para atacar estas células cancerígenas. Exacto. Todos estamos todos los días produciendo células cancerosas, pero normalmente nuestro sistema inmune reconoce esa célula, va y la destruye. Pero hay un momento en que esta célula se disfraza de buena, por así decirlo, y nuestro sistema inmune deja de reconocerla. Y por eso esta terapia está orientada fundamentalmente a que nuevamente nuestro sistema inmune reconozca esta célula como una célula maligna que no debería existir. ¿Y estos tratamientos son tratamientos que se pueden aplicar en paralelo? En el fondo, yo me puedo tratar con quimioterapia atacando el tumor y en paralelo también con inmunoterapia, ¿o son tratamientos que hay que escoger por uno o el otro? No, absolutamente complementario. Ya, como te decía, los tratamientos actuales que existen, la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia, son tratamientos que van a atacar fundamentalmente la célula cancerosa. Este se conoce ya como el cuarto pilar del tratamiento del cáncer, y en el año 2013 la revista Science en Estados Unidos declaró como el descubrimiento médico más importante en ese año precisamente la inmunoterapia, porque es complementario y los resultados son mucho mejores de la quimioterapia con el tratamiento del cáncer. Esa es una cosa que tenemos que nosotros ya ir reconociendo, que el cáncer es una enfermedad compleja, multifactorial, por lo tanto nosotros tenemos que atacarla desde diferentes puntos. Nosotros aplicamos en Regenetic un programa de tratamiento del cáncer que incluso consiste en cambiar estilos de vida, la alimentación, porque por ejemplo las células cancerosas se alimentan de glucosa, de azúcar, por lo tanto uno hace un flaco favor si el paciente sigue comiendo muchos hidratos de carbono. Doctor, ¿y qué tipo de cáncer es el que combate la inmunoterapia y en qué etapa? Me imagino que también la etapa es algo clave. Oye, fíjate que eso que tú acabas de decir es bien importante. La inmunoterapia en cualquier etapa del cáncer está indicada. De hecho, por ejemplo, en el cáncer de próstata, en etapas muy iniciales, incluso no se hace cirugía, el paciente se va haciendo un seguimiento y controlando, pero la inmunoterapia va a permitir o nos va a ayudar a que este paciente no haga metástasis del cáncer. Dentro de todos los tumores sólidos se ha visto que existe una pequeña cantidad de células madres cancerosas. Y esas células madres son las que no atacan los otros tratamientos como la quimioterapia, la radioterapia, permanecen vivas, y esas son las que provocan después de un tiempo, 6 meses, un año. Hemos visto muchos pacientes que muchas veces parecieran estar sanos, no, mi tratamiento me hizo bien y todos estamos contentos, y al tiempo vemos una recaída, y se basa fundamentalmente en una muy pequeña cantidad de células madres cancerosas, que son células madres, que están dentro del tumor.
Esas células no podemos atacarlas ni con quimioterapia ni con radioterapia, pero sí la inmunoterapia ha visto que es efectiva en este caso. Doctor, ¿y cuáles son las contradicciones o, por decirlo de alguna forma, los efectos adversos que tendría la inmunoterapia en un paciente? Bueno, hay varios tipos de inmunoterapia. Esto ha crecido mucho en el último tiempo. De hecho, muchos pacientes probablemente con cáncer han sido tratados con anticuerpos monoclonales, que son medicamentos que se usan mucho en el tratamiento de este tipo, pero esos son formados de células, son alogeneicas, son de un donante, por así decirlo, es un medicamento. Lo que yo practico es tratamientos con vacunas de células dendríticas que son autólogas, son del propio paciente, las preparamos en el laboratorio. En ese caso, en el tratamiento que nosotros aplicamos, no existen mayores contraindicaciones, ¿ya? Y tampoco existen grandes efectos colaterales en los pacientes. Eso también vendría siendo un valor agregado en consideración con la quimioterapia, la radioterapia, la caída del cabello, el mareo, etcétera. Absolutamente, y de hecho, por ejemplo, la inmunoterapia también ayuda a que la quimioterapia sea mejor tolerada. Por lo tanto, es un tratamiento complementario incluso para eso. La inmunoterapia en general para el paciente es bastante, digamos, agradable, en el sentido que consiste en sacar una cantidad de sangre, alrededor de 100 a 150 ml, y todo el resto se hace en un laboratorio. El laboratorio es un laboratorio de biología molecular, es un laboratorio que tiene que tener estándares GMP, donde trabajan bioquímicos, biotecnólogos, y ahí se hace el procesamiento de las células. ¿Qué hacemos? Sacamos esos 150 ml de sangre del paciente, eso es lo que nos coopera, y después en el laboratorio nosotros, por un tipo de separación especial, obtenemos unas células de la sangre que se llaman monocitos, un tipo de glóbulos blancos, y esas células se cultivan en el laboratorio con parte de antígenos tumorales o con parte del tumor del paciente, y provocamos una maduración de esas células dendríticas, que es como resetearlas, decirle, oye, esto que está aquí es un cáncer, esta es una célula que tú no tienes que permitir. Y eso se hace por activación antigénica, y logramos que esa célula al día siguiente se la reincorporamos al paciente, pero ya con esta nueva información de que esa célula no es buena. Por lo tanto, ella empieza a buscar esta célula en todo el organismo y la empieza a marcar para que sea destruida. Doctor, y una vez que el cuerpo queda entrenado, entre comillas, para reconocer esa célula y combatirla, y también combatir su propagación, me imagino, y se termina el tratamiento, ¿el cuerpo queda con eso en su memoria? Sí, bueno, el sistema inmune tiene esa gracia, fíjate. ¿Y qué es lo que va pasando? Porque el cáncer va con los años siendo más frecuentes, porque nuestro sistema inmune en cierto modo está estudiado, se va agotando, tenemos menos células de defensa, pero además la gran mayoría de los linfocitos, que son estas células que nos defienden, van quedando como marcadas. Por ejemplo, si tuviste una gripe, ya quedó marcado para ese tipo viral; si tuviste una rubiola, ya quedó marcado. Entonces hay una cantidad de células que ya están determinadas antigénicamente y por lo tanto ya no hacen nada más, quedan con una memoria. Pero la idea también aquí, hay otro concepto que me interesa mucho, es tal como ha sucedido un poco con el SIDA, que se transformó ya afortunadamente en una enfermedad crónica. Probablemente las primeras etapas en cáncer va a ser transformar el cáncer en una enfermedad crónica. Claro, muchos apuntan que con este tratamiento, en el fondo, más allá de erradicar el cáncer de la persona, se transforma en una enfermedad crónica y que este tratamiento se mantiene controlado. Exacto, esa es la idea, porque probablemente vamos a tener que ir haciendo, es por eso que todavía está en etapa experimental, entre comillas, no es que estemos experimentando con ratoncitos, sabemos que es una terapia segura, efectiva, sino que únicamente todavía con el tiempo vamos a tener que saber cuántos ciclos de inmunoterapia, cada cuánto tiempo vamos a realizarlo, si tiene que estar asociado, por ejemplo, a estos anticuerpos monoclonales. Además, existe obviamente todo un tiempo, pero los pacientes requieren los tratamientos ahora. Doctor, hasta ahora, ¿y no se cuentan con estadísticas, con cifras que avalen en el fondo los resultados de este tratamiento, o cuentan con casos, alguna anécdota que nos pueda contar del caso de algún paciente, ya que usted me comenta que está en una etapa todavía experimental? ¿Se refiere por un tema de los plazos de tiempo? Sí, mira, yo pertenezco a varias sociedades internacionales, de hecho a la Sociedad Latinoamericana de Medicina Regenerativa. Este protocolo lo traemos de Estados Unidos, no lo desarrollamos nosotros en Chile, con un colega, el doctor Luis Martínez, que ha estado con ustedes aquí también, y él nos está permanentemente proveyendo información nueva de los nuevos tratamientos. Estamos haciendo cosas bien interesantes, y la verdad es que sí hay ya estadísticas
estadísticas que demuestran, nosotros todavía tenemos pocos casos tratados, pero con resultados bastante favorables desde el punto de vista de mejorar la calidad de vida, prolongar la vida también, y eso es lo que han demostrado estos tratamientos. Viene la etapa en que tenemos que ir asociándolo a otras terapias. No existe en medicina la varita mágica que con una sola cosa yo curo un paciente. Doctor, ¿y cuánto dura este tratamiento más o menos? ¿Depende del caso, depende de la etapa del cáncer? Sí, depende un poco la oportunidad que nos da dentro de los tratamientos. En general, si el paciente está con una quimioterapia, la quimioterapia mata células, por lo tanto también mataría nuestras células buenas que estamos poniendo de la vacuna, por lo tanto en general intentamos hacerlos en etapas de ventana. ¿Pero cuál sería el mínimo de tiempo para tener más o menos un rango? Alrededor de 3 a 4 meses más o menos son cada ciclo. Se hace una vacuna hoy día la preparamos, mañana ya estamos en condiciones de aplicarla por lo que hacemos en el laboratorio. Se repite a los 15 días, a los 30 días y después una vez al mes, entre 4 a 6 sesiones es un ciclo, casi como una quimioterapia. Y después uno descansa y ahí es donde está evaluándose si 3 a 6 meses para intentar volver a repetir algún ciclo dependiendo de la respuesta del paciente. Y si hablamos de los costos, que es un tema bien complejo ya que los índices de pacientes con cáncer son altísimos y los tratamientos son también muy caros, doctor. Este tratamiento no lo cubre la ISAPRE. ¿Cuánto estaríamos hablando para que un paciente pueda costearlo? Exacto, fíjate que es una cosa súper importante. Lamentablemente todos los tratamientos iniciales, cuando son innovación médica, que a mí me ha tocado mucho vivirlo porque me dedico también a la terapia celular, lamentablemente todavía no existen codificaciones de seguros ni nada de eso, pero la verdad es que el precio es bastante más razonable de lo que pudiera creerse, de lo que valen los otros tratamientos de un ciclo de quimioterapia, por ejemplo, o de la misma inmunoterapia con los medicamentos. Si hablamos de una cifra o de un rango más o menos, alrededor de $7.500 a $10.000 más o menos cada ciclo, y eso incluye todo un protocolo, un programa de tratamiento, no solamente, digamos, las vacunas. ¿Y en un futuro se pretende hablar tanto con el Ministerio de Salud o cómo estarían trabajando el tema para lograr hacerlo más accesible? Esa es un poco la idea. Viene la ley del cáncer. Idealmente esto es un tratamiento que la complejidad del tratamiento está en el laboratorio que debemos tener y contar, pero probablemente los hospitales también, o si uno lo centraliza. Nosotros hemos recibido pacientes desde Osorno, por ejemplo, Puerto Montt, que envían la sangre, hacemos la terapia y se la derivamos al día siguiente, todo con unos protocolos, digamos, de traslado, muestras biológicas, etcétera, pero que se puede hacer así, o sea, se pudiera centralizar también. Doctor Raúl Ríos, muchísimas gracias por estar con nosotros en EMOL TV. Encantado, Alicia, cuando quieran. Nosotros los dejamos invitados a seguir informándose en emol.com y a seguir conectados como siempre aquí en EMOL TV. Nos vemos.